Estamos en la serie de las 4 sillas. Ha estado bien interesante, ¿verdad? Y hay un par de temas más que queremos complementar en esta serie. Ya vimos que esas 4 sillas que nos ilustran, solo es para ilustrarnos un proceso que va desde que una persona es no salva, es incrédula, hasta donde Jesús quiere que estemos todos, hasta ser un hacedor de discípulos, Y este proceso, esta serie, nos recuerda que nuestra misión como iglesia, la misión que tenemos escrita y usted la ve ahí atrás, es hacer de cada no creyente un discípulo. Y eso equivaldría a que dijéramos, hacer de cada sí a uno, un sí a 4, para que le captemos un poco más. Y ese proceso desde la sí a 1 hasta la 4 es un proceso sobrenatural. Imagínense esto, es llevar a una persona que es enemigo de Dios, porque así lo describe la Biblia, es un enemigo de Dios, llevarlo por todo este proceso hasta ser un amigo de Dios, que es como Jesús lo describió, a este nivel. Por eso hemos dicho, con todo esto hemos dicho, y lo vuelvo a mencionar y lo vuelvo a aclarar ahí también, que Jesús no vino solo a salvar. Él vino a algo mucho más allá. Salvarnos era el comienzo. No es algo aparte de su propósito de hacernos discípulos. Cuando Jesús habla de hacer discípulos, cuando nos manda, por ejemplo en Mateo 28, el versículo que tiene que ver con la gran comisión, id y hacer discípulos, ese concepto es desde acá hasta acá. Las 4 sillas, esto es hacer discípulos. Lo que pasa es que hoy en día lo vemos así, mucha gente lo ve así. Una cosa es evangelizar y de aquí para allá es discipular, pero no es así. Jesús plantea, el hacer discípulos es todo esto, desde aquí hasta acá. Todo eso es hacer discípulos. Por eso salvar, Jesús vino a salvar, Jesús vino a que haya nuevos creyentes, Jesús vino a que seamos sirvientes de Jesús y Jesús vino para que seamos hacedores de discípulos. Discípulos, hacedores de discípulos. Y esto engloba todo aquello. Cada silla, como hemos estado viéndolas una por una, cada silla tiene sus características propias. Y aunque, como la semana pasada estuvimos concentrados en la silla 4, a primera vista, esta silla, el hacedor de discípulos, es la mejor silla. Debería ser la más deseable. Pero en la práctica, en la vida real, mucha gente, hoy en día, montones, millones de gentes todavía no quieren salir de la silla 1, pero digamos que se entiende, ¿verdad? Porque no conocen mucho de Dios, pero lo que sí da pesar es que otros, aún siendo cristianos, que desde este punto para acá, quieren seguir acá, quieren seguir en la silla 2. No, están cómodos, es una silla de bebé porque es la época de ser un recién nacido espiritualmente, un bebé espiritual, en donde se necesita ser alimentado, ser cuidado, etcétera, etcétera. Pero por eso pusimos este tipo de silla, ¿verdad? Pero hay gente que pasan los años y se acomodaron a la silla 2. Y si fuéramos más apegados a la ilustración, la silla 2 es para un bebé, por eso tenemos una silla de bebé. Pero aquí, en la silla 1, lástima que no es fácil de conseguir, lo que deberíamos de tener es una silla eléctrica. Porque eso es. Están sentados en la silla eléctrica, solo falta que se enchufe o que aprieten el botón. Todo el que está en la silla 1 está en la silla eléctrica. Pero de ahí para allá, ¿por qué es que algunos se quedan tranquilos en la silla 2? Algunos incluso se emocionan con la silla 3, porque es emocionante ser usado por Dios. Se emocionan y no pasan a la silla 4, que es donde ser mucho más usados por Dios.
Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver hoy. Cada silla, cada una de estas sillas tiene algo así como algo pegajoso. Algo pegajoso que no me deja pasarme a la otra silla. Está pegajoso aquí y me quiero pasar para acá, pero estoy pegado y con todo y silla me levanto. O sea, no me puedo pasar para allá. Y la silla 4 tiene un pegamento bien poderoso. El Señor Jesús nos ayudará a ver esto con otra perspectiva. Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, regularmente, no era raro que Él usara ilustraciones del mundo agrícola, del terreno agrícola. Entonces vamos a usarla. Hoy vamos a hacer una reunión un poco agrícola. Y por eso, como va a ser un poco agrícola, me voy a auxiliar de un hermano entre nosotros. Él es un líder también aquí en la iglesia y es el agrónomo Adalberto Zúñiga. Así que le voy a pedir que me acompañe y me venga a ayudar un poquito con este tema porque ya que el tema es agrícola y él es agrónomo, ¿no? O ingeniero, ¿qué sos? Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Adalberto, uno de los líderes. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude, nos use y nos ayude a captar un poco más de algo que tal vez lo hemos oído muchas veces. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta noche, este tiempo aquí juntos. Queremos aprender. Pero de verdad que no queremos ser oidores olvidadizos. Queremos escuchar, digerir tu palabra, aprender, Señor, y después queremos que tenga un efecto en nuestra vida. Que tenga un efecto en el mundo de nuestras decisiones. Que lo que vamos a hablar hoy, Señor, basado en tu palabra, nos mueva, nos conmueva, nos mueva, nos ayude a movilizarnos al siguiente nivel, a identificar cosas en nuestra vida, Señor, que pudieran estar pegándonos a la posición espiritual donde estamos ahorita, la situación espiritual donde estamos, perdón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y esa es la idea, que identifiquemos si hay algo que nos está pegando a una de esas sillas. Les adelanto que en el mundo cristiano hoy en día, la silla 2 es la más pegajosa. Hay tanta gente sentada ahí. Pero algo nos está pegando a una de esas tres sillas. Vamos a empezar desde la 1. Algo está pegando a la gente, alguna de esas tres sillas, para no moverse hasta el nivel siguiente. Entonces, hoy vamos a ver cómo soltarnos. Y para ayudarnos, como les dije que íbamos a auxiliarnos agrícolamente, vamos a usar esa parábola tan famosa en las Escrituras, que es la parábola del sembrador. La parábola es increíble, se puede usar con diferentes maneras, se puede darle muchas aplicaciones, hay diferentes maneras de interpretarla, pero hoy queremos verla, ¿verdad?, de una manera diferente, una perspectiva diferente, una manera que nos ayude a darle luz, que nos sirva a darle luz a este proceso, el proceso que Jesús modeló para sus discípulos. Él no solo fue teórico en enseñarle, Él no solo mandó al final de su ministerio aquí, vayan y hagan discípulos. Él todos esos 3 años estuvo modelando qué era eso, y Él estuvo haciendo discípulos. Entonces, como recordamos que Él vino a hacer discípulos, nos va a ayudar a entender, tener eso en mente, nos va a ayudar a entender más aún sus parábolas y cada una de las cosas que Él hizo. Todo lo que Él hizo y dijo fue a la luz de que Él vivía la misión de hacer discípulos. Ahí tenemos un dibujito que da a grandes rasgos, creo, ¿verdad? La parábola del sembrador. Está en el capítulo, no está el dibujo, está en el capítulo 4 de Marcos. No salió. Ese no es el dibujito. ¿Ah?
Solo vos al libro. Capítulo 4 de Marcos. ¿Cuál es lo que estaba pasando ahí? Jesucristo, bien que interesante esto, Jesucristo está en ese momento ante una multitud. Capítulo 4 de Marcos está comenzando, ¿verdad? Está ahí ante una multitud y entonces en determinado momento empieza él a enseñar esta parábola. Marcos, el escritor, no le da importancia a aclararnos si la gente entendió o cuántos entendieron la parábola. Solo dice, allá por el verso 33, dice que Jesús a la gente, así cuando estaban en grupos grandes, Jesús les hablaba en parábolas, lo que pudieran entender. Bien interesante. Ahí sí entienden, bueno, casi con esa actitud. Jesús decía unas parábolas para que la gente, a ver quiénes entendían. Pero, en contraste, cuando después se abocaba a sus 12 discípulos, a ellos sí se los explicaba. A ellos sí se sentó en el verso 10 a explicarle a sus 12 discípulos. Y ahí entonces en el capítulo 4 de Marcos nos muestra que su enfoque, la prioridad de Jesús eran sus discípulos. Si su misión principal, prioritaria, y esto es fuerte lo que digo, hubiera sido salvar, Jesús, todo su ministerio se hubiera concentrado en el terreno 1, que son los incrédulos. Pero vamos por partes, no se confundan, vamos por partes. A partir del verso 10, Jesús se concentra en que sus discípulos entiendan bien la parábola. A él sí dice, esto sí quiero que entiendan todo. Y entonces empieza a explicarles los 4 terrenos. El primer terreno, ahí está el dibujito del resumen. El primer terreno son los de junto al camino. Está poniendo ahí, ojo, para que me ayudes. Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, dice Jesús. Aquí ya está explicándoles. Ya les había dicho, solo había dicho la parábola, ahora la está explicando. Estos son en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En aquellos tiempos, Israel, parte de su población, unos se dedicaban a las ovejas y todo eso, pero parte de su población eran agricultores. Y por eso él usaba ese tipo de ilustraciones, ¿verdad? Porque la gente las captaba rápido. Un montón de gente era agricultor, entendían todo ese mundo de la agricultura y él usaba esas historias. Y ellos sabían, la mayoría de nosotros no tenemos casi nada que ver con agricultura, más que consumir los resultados. Y ellos sabían que esas semillas que quedaban ahí en el camino, los caminos de tierra, después de tanto pasar la gente, se vuelven duros, ¿verdad? Se vuelven sólidos, duros, y que cayera ahí la semilla, los agricultores oyendo eso decían, esa semilla no va a dar fruto, no va a pegar, no va a pegar. Jesús dice que la semilla, que es su palabra, al caer en ese tipo de personas, la persona terreno 1 o terreno en el camino, son personas que es fácil que venga Satanás, que está ilustrado por unas aves ahí, y venga Satanás y se robe lo que se sembró. Lucas 8 dice que viene Satanás, ¿verdad? Y quita del corazón de esas personas esa palabra para que no crean y se salven. Qué interesante, qué fuerte ha sido el trabajo de Satanás con tantos millones de personas ahí. Mucha de esa gente escucha de una y otra manera el evangelio. Hay mucha gente que está en la silla 1 que va a iglesias y oyen, pero Satanás aún ahí se las averigua para robarles, para que no crean, robarles la palabra para que no crean y se salven. Para ir empatando, podemos decir que los terreno 1 son los de la silla 1. Oyen el evangelio, pero su corazón es duro, no es receptivo. Y por su corazón duro, que no es receptivo a la palabra no pega, se cae o se la roba el diablo, eso los mantiene pegados
a la silla 1. Muchas veces ustedes y yo lidiamos con incrédulos. En nuestro trabajo, en la familia, en los amigos, en las clases, lidiamos con incrédulos, los perdidos, como les dijo Jesucristo, y se nos olvida Satanás, sacamos a Satanás del cuadro y entonces nos molestamos con algunos de ellos, nos resentimos con algunos de ellos. Y lo que va a pasar es que el diablo va a tratar de que nosotros, los de este lado, no le demos el evangelio. En primer lugar, que no le demos la semilla, que no les hablemos. ¿Qué tan efectivo ha sido el diablo con vos para que no le hables a los no creyentes que tenés ahí en tu trabajo, en tus clases, entre tus amigos? ¿Ha sido efectivo el trabajo de Satanás? ¿Sí o no? No hay más opciones. Ok, ese es para evaluación. Veamos un poquito esto, Adalberto. Los terreno 1. Duros. ¿Cómo se hace con un terreno duro para que funcione, para que la semilla, si un campesino dice, ay, qué terreno más duro, más seco y toda la cosa, y quiere sembrar ahí porque es el terrenito que le heredó su papá y ni modo, quiero sembrar aquí. ¿Cómo se hace? O ya es duro o tiene caminos ahí, ya no se puede hacer nada ahí, ¿o sí? Bueno, sí se puede, pastor. A ver. Cuando el pastor habla de un terreno duro, quizás hablamos de un terreno virgen, ¿no? De que nunca ha sido sembrado, ni nunca ha sido cultivado y que nunca se le ha dado el evangelio, que en este caso es sembrar la palabra de Dios. No olvidemos que lo que se está planteando aquí es sembrar. Para sembrar hay que hacer un montón de cosas antes de sembrar. Y si el terreno es duro, y mover un poquito más atrás, pastor, hay terrenos que hay que destronconarlos para poder sembrar. O sea, está ahí el terreno y está lleno de carbón, de lo que usted quiera. Hay que destronconarlos para sembrar. Sacar troncos. Sacar troncos. Y una vez que saca troncos hay que ararlos, hay que preparar el suelo, hay que revisar un montón de cosas. Y si usted traslada eso a lo que usted quiere decir, ¿cuántos corazones nuestros no tienen troncos pegados en nuestro corazón? Y uno ora porque a alguien que le está dando el evangelio le ponga un corazón blando, de carne, que pueda recibir la palabra. Mientras los tiene duros es bien difícil. ¿Cuál sería un tronco en el corazón de una persona? Rencor. Rencor es un gran tronco, odio, amargura, resentimiento con el Señor porque algo pasó. Por alguna enfermedad. Un montón de cosas, ¿no? Se divorció y está resentido con su excónyuge. Sí, y lo peor que podemos hacer es no intentar preparar ese suelo. O sea, decir, y nos sucede muy comúnmente, dice, no, ahí no siembro, porque ahí no va a dar nada. Y el Señor dice, yo voy a estar contigo, soy yo. Entonces muchos vemos y encontramos a alguien que dice, no, ese man lo primero que le hablo es rencor, odio, y se vuelve un terreno duro muy fuerte. Pero tenemos las herramientas para romper un terreno fuerte y sembrar, porque la parábola es de sembrar. Es de sembrar. Es de sembrar. Entonces sí se puede, por supuesto que se puede. Habrá momentos que no germine y habrá momentos que sí. En el tiempo del Señor va a haber momentos que germine, pero no podemos dejar de estar preparando, destronconándolo, preparándolo, nivelándolo a veces en un terreno duro para poder plantar la semilla y que germine. O sea, hay gente que es terreno duro, no salvas, y venir y solo decirle, fíjese que Jesús murió por usted, eso lo va a ir por acá. Es más, creo que casi a cualquier no creyente que le preguntamos, ¿vos crees en Dios? Sí. ¿Y por qué vino Jesucristo? Se lo preguntamos en Semana Santa o en Navidad. ¿Por qué vino Jesucristo? Vino para morir por nuestros pecados. Lo dicen y no entienden ni lo creen. Rebota la semilla. Le rebota, pum. Sí, rebotó la semilla. Y cualquier otro elemento de la palabra, especialmente el Evangelio, estamos hablando del Evangelio, que es lo único que ocupan ahí, es lo que no cuaja. Y si medio quedó ahí un poquito, dice ahí que el diablo se va a encargar de robárselo. Y la semilla solo necesita un poquito para entrar. Y la semilla solo ocupa un poquito. Un poquito. Pero entonces, por muy duro que sea el terreno, sí. Y no debemos de dejar de intentar preparar un terreno para sembrar. No podemos, porque estaríamos nosotros mismos desechando a alguien por nuestro propio
enfoque de decir, no, ese terreno es muy duro y no... A ese no le doy el evangelio. No. Hasta dice que es ateo o es bien cerrado. Ok, ustedes tienen en sus notas ahí Isaías 28, 23, 29. Solo es para que tengan la nota y lo vayan a buscar, porque eso es lo que estaba hablando Adalberto, que si el terreno es duro, si es de ese terreno ahí al par del camino, que es casi pura piedra, lo que hay que hacer es arar. Yo creo que hay una figura ahí, ¿verdad? En aquel tiempo, y ustedes lo saben, ahora es con tractores la cosa, ¿va? El tractor va ahí revolviendo toda la tierra que estaba dura. Hoy traen unas como cuchillas los tractores. No, ahora nivelamos con láser. ¿Con qué? Con láser. Láser. Uy, perdón. Qué vergüenza, estoy desactualizado. No, el arado es muy viejo. Láser. Como Star Wars. Y el terreno, ok. Ay, disculpen mi ignorancia. Entonces, mejor volvamos a los tiempos de antes. Entonces era con un buey y todo, van ahí jalando. y una cosa, ¿tienen la foto ahí? Una cosa que va como puntuda, ¿verdad? El arado va rompiendo el suelo. Va rompiendo, los bueyes van jalando y eso va porque necesita la fuerza de los bueyes para que vaya. Y la tierra que estaba dura y planita, cuando pasa esa cosa, el arado, yo no sé cómo se llama esa pieza, se abre por fuerza en pedazotes grandes de tierra. Y me imagino que esos pedazotes grandes todavía hay que golpearlos para irlos desmenuzando y que quede ya más tierra suelta. Sí, primero se abre y después se hace un rastreado, se llama, que un es rastreado. Romper los terrones. Pero la figura de los bueyes es buena porque son dos. Dos bueyes. Entonces el Señor mandaba dos siempre. También mandaba dos, excelente. Y entonces, vos mencionaste algo, en ese terreno a veces habría que salen piedras, a veces vemos que hay un tronco ahí y hay que quitarlo, hay que ayudarle a esa persona con ese tronco de amargura que tiene ahí, ese tronco de envidia o de avaricia o de lo que sea, los troncos pueden ser tantas cosas. Y ese campesino que está arando y mira ya que una piedra la quita, la tira largo, la implicación es esta, Alberto: romper esa tierra dura necesita tiempo y energía. ¿Sí? Tiempo y energía. ¿Qué estoy diciendo en la práctica con las personas que son terreno uno? Si solo les damos el evangelio así nomás, el cachudo fácilmente dice les va a robar la palabra. Pero alguien que decía uno, con un terreno uno, ¿verdad? Un terreno duro, necesita que se cultive la relación con él. Que se cultive. Necesita que estemos preparando el terreno, desmenuzar, destroncar, desmenuzar esa tierra, y en ese desmenuzar puede incluso caber orar para que Dios lo quebrante. Hay que desmenuzar, que Dios lo quebrante. Si funciona, eso hicieron conmigo, ¿verdad? Ya me acordé que cuando yo era tan duro cuando me daban el evangelio, que entonces los dos hermanos que estaban dándome el evangelio empezaron a orar que Dios me quebrantara. Que Dios me quebrantara, y cuando me quebrantó ya llegué yo bien blandito, ¿va? La tierra bien blandita. Hay que eliminar rocas en la vida de esa persona que le van a estorbar. Y eso equivale a aconsejarle, puede ser en áreas, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero implica tiempo, implica energía. ¿Se acuerdan que Jesús era amigo de pecadores? Amigo de pecadores, era tiempo, es una amistad intencional. Así como Jesús se acercaba y le daba tiempo, energía, para tratar de ablandar ese terreno. Ahora, ablandar el terreno y ser amigo de pecadores no quiere decir andar con ellos en los ratos alegres que ellos andan. Y vamos a la fiesta, vamos a ir al estadio, vamos a ir a no sé qué con ellos para ganarlos. Eso, el terreno duro no se ablanda con eso, ¿verdad? Otra cosa ahí, pastor, es que una vez que preparan el terreno, a veces nos confiamos y creemos que ese es casi el paso completo, ¿no? Y nos alejamos un poco y ese terreno preparado le vuelve a salir maleza, le vuelve a salir un montón de cosas. Y cuando usted quiere sembrar la semilla otra vez, hay que volver a empezar otra vez. Entonces si nosotros agarramos a alguien en sí a uno y la intención es sembrar la semilla, es
cuidar hasta que esa semilla germine. Tiempo, Porque en su energía. tiempo no lo puede soltar porque el terreno se puede endurecer de nuevo. Se puede endurecer de Se nuevo. puede llenar de malezas. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, como Jesús, estar ahí cerca de ellos, como les decía, no tanto en los ratos alegres, en los de entretenimiento, sino cuando ese sí a uno se está desmoronando. Problemas, está teniendo problemas, se le murió alguien, está cargado por no sé qué. Entonces, son cosas que le están ablandando el terreno para que vayamos con la semilla. A veces ese terreno duro se confronta un poco, ¿verdad?, a quebrar, a destroncar y a quebrar. Jesús lo hizo. Solo recuerden la parábola, la pasada de Jesús con el joven rico. ¿Se acuerdan? Él llegó, era un terreno uno, ¿verdad? Y Jesús de un solo le dejó ir unas líneas que lo rajó todito, ¿verdad? Pero no del todo. Él ya cuando vio que se estaba rajando, mejor se fue para quedarse duro todavía. Él estaba pegado a la silla uno. Entonces, los sí a uno que tenemos a nuestro alrededor, los terrenos duros que tenemos ahí, como decía Alberto, se trata de que estemos tratando de ver, orando, tratando de ver que ese corazón se ablande, esa tierra se ablande para que pueda percibir y que se arraigue ahí la semilla del Evangelio. Es importante. Hay mucho que se puede decir. Pasemos al terreno 2. Ese terreno que está entre pedregales, piedras. Marcos 4 dice: son los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En ese terreno fácilmente podemos ver que hay gente de la silla 2. Yo creo que casi todos hemos vivido esa experiencia, hemos conocido personas que les hemos dado el Evangelio, confían en Cristo, son salvos. En general, los terrenos 2, 3, 4 son salvos. Entonces son salvos, empiezan a reunirse en las reuniones generales, en el grupo, los vemos emocionados, pero tal vez vienen de una vida donde hay problemas, donde han estado bien enrollados con pecados, ¿verdad?, pecados delicados, y ese primer efecto de oír el Evangelio y entender el perdón del Señor, wow, o sea, les causa un impacto, una alegría. Entonces empiezan a reunir, como les digo, y empiezan a cooperar en cosas del grupo y a involucrarse en esto y el otro. Pero, ¿cuál es el problema? Todo va bien. Pero el asunto es que allá en lo personal, a solas, no profundizan en la palabra de Dios. Vos los ves animados en el grupo, están aquí en la reunión, que les tocó hacer tal cosa al grupo, ahí están, pero allá a solas no está leyendo. Oye el tema, qué bonito y todo, pero a los 10 minutos se le ha olvidado. No profundiza en la palabra. Al principio es normal eso en un creyente nuevo. ¿Qué pase? Que él está emocionado y quiere empezar a leer la Biblia, y como es nuevo, nunca ha leído la Biblia, y dice, voy a empezar a leer por aquí, así al azar, y le cae, qué sé yo, en Números o en Levítico y no le entiendo. O caen, y ahorita empieza a llegar hoy a la iglesia y estamos leyendo, y hoy empieza a leer Apocalipsis y no le entiendo. Puede pasar. Entonces nos vamos dando cuenta de que si pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y sigue en la silla 2, es porque no ha profundizado su relación con el Señor. No lee, o si lee, casi que no medita. Eso equivale a la raíz corta, una raíz corta.
como es raíz corta, por afuera se mira, ¿va? Alegre, toda la cosa, pero hay una raíz corta porque no está, y la raíz solo tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces en algún momento empieza a perder la alegría que tenía al principio. Y luego dice Jesús, cuando viene la tribulación, fíjense que es importante las palabras. Jesús no dijo, y si viene algún problema, no dijo si viene, dijo cuando venga, porque que viene. Que va a venir problemas, va a venir problemas. Que va a venir persecución, que va a venir situaciones, va a venir. Entonces, cuando viene la persecución, cuando vienen los problemas, cuando vienen las burlas por ser cristiano, por querer poner en práctica principios, cuando vienen todas esas presiones, lo bota. Yo he visto, Adalberto, casos de árboles. Aquí hay árboles, ¿verdad? Pero de repente, un día de esos, cae un aguacero de esos buenos, va con ventorral, y ahí aparecen las fotos de árboles que se miran, y aparecen así como está en esa foto. Que se cayó encima de un carro, cayó encima, en medio de la calle, pero era un árbol. Y antes de esa tormenta uno lo miraba que era un árbol grande, normal, fuerte. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay que verlo de otro punto de vista, ¿no? El árbol puede crecer, pero la raíz llegó a un momento que topó. Pegó en algo y no le dejó crecer, entonces no hay un buen anclaje, no hay una buena agarre al suelo. Y mientras no haya ningún movimiento fuerte que lo tribule o lo que sea, está tranquilo y se ve frondoso. Pero una tempestad, un viento fuerte que suele suceder en la vida de nosotros, plum, cae. Y a veces se puede resembrar, otras veces se muere, o pasa algo que no quisiéramos que pasara, pero no logran anclar su raíz. Llega un momento que topa, llegó en la parte del suelo que es piedra, por ejemplo, y la raíz puede extenderse lateralmente, pero no le da anclaje. No tiene profundidad. Entonces eso sucede que se menean, y hay árboles que usted los ve que se vuelven a parar, porque su raíz es profunda, sí, y se doblan y se vuelven a enderezar y no se van a caer porque su raíz es profunda. Entonces, dijiste algo importante. Ese árbol de la foto, por ejemplo, o la figura que usó Jesús, es porque pegó en algo y ya la raíz no pudo seguir creciendo. Pegó en piedras, eso es lo que dijo Jesucristo, en pedregales, pegó en piedras, no echa una suficiente raíz o no profundiza. Entonces, en lo que es las personas, se refiere a alguien que parece que está creciendo, puede parecer frondoso, ¿verdad? Puede parecer que va bien, pero solo es que parece. Y entonces cuando vienen los problemas, y recordemos la expresión de Jesús, cuando vienen los problemas, porque que nos vienen. Entonces, cuando te vienen los problemas, cuando te venga algún problemón, ¿qué va a pasar? ¿O qué sucede con vos? ¿Te doblás y te volvés a parar, como describe Adalberto, o como describe Jesús? Se cae. Puede ser que ya no sigan en la iglesia, puede ser que sigan en la iglesia, pero se quedó ahí pegado. Ese le hace su silla pegajosa. El problema lo dejó botado. Aunque sigan en la iglesia, son esos hermanos que se vuelven añejos, ¿verdad? Pero no dan fruto. Ahí sucede algo, por ejemplo esto. Tenés ahí muestras. No, sí, veníamos preparados. Está excelente. Suele suceder que alguien recién convertido al Señor, recién germinó y nació nuevamente, pero está ahí cómodo, porque aquí lo están regando, lo están cuidando, lo están nutriendo, pero no quiere crecer. Y una persona que se quede en esta maceterita, ahí se va a quedar. La raíz no va a crecer nada más y la planta va a quedar pequeña. Y usted la ve que está ahí y sana y todo, pero su raíz no le permite crecer. O sea,
El CIA 2 el espacio equivale a una plantita en una maceterita. Es una maceterita desde el punto de vista de alguien recién convertido. Desde un Y va recién pasando, convertido. pero esta plantita aquí puede estar mucho tiempo. La vas a regar todos los días. Puede estar mucho tiempo. Está cómoda. Esto, por ejemplo, esto se usa en agricultura para sembrar semillas. Pero cuando llegan a una altura, se trasplantan al campo. Es lo que nos toca a nosotros con ellos. Con el si, CIA 2. si los dejamos ahí, no van a crecer. No O van sea, a crecer. cuidado, estás en una macetera. Esa es lo que está diciendo Adalberto. O cuidado, están en la bandeja. En ¿va? una Porque- maceterita ahí. Entonces, la planta crece de acuerdo al espacio que tiene. O sea, un amigo no hace mucho compartió en Facebook una ceiba. Ceiba es un árbol inmenso. Sembró una semilla en macetera y la otra en el campo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, a los 7 años, la de macetera llegaba al tamaño del niño, de él. Y la de la ceiba es frondosa, porque depende del espacio. La planta se va a acomodar. Muchos de nosotros nos acomodamos hasta en la CIA 2 y no queremos desarrollar la raíz, por ejemplo, o no queremos desarrollar el follaje para dar fruto al final, ¿va? O crecer, o seguir siendo alguien que al final está cómodo, siente su salvación, pero no quiere. Quiere seguir recibiendo agüita y el sol. Sí, Sí, de verdad, cuidado. Nos quedamos en una macetera. Ahí bien bonita y todo, ¿verdad? Pero de la de hojojona, hay que darle una patada a la de barro para que. pero por eso, de repente, por eso sucede que hay personas pongámosle que confiaron en Cristo casi al mismo tiempo. Ajá, cabal. Pero al pasar los años, hay uno que está ahí todavía y el otro, Ese es el ¿cómo ejemplo. se ha desarrollado? Ese es el ejemplo. Ese. ¿Verdad? Uno fue trasplantado al terreno, a espacio más grande de acción. Wow. ¿Qué necesita entonces un terreno 2? Agreguémosle ahí salir de la macetera, ¿verdad? Necesita el terreno 2 un discipulador. Vimos que la razón es que la raíz es chiquita, es corta, porque no profundiza en la palabra. Puede tener 5, 10, 15 años aquí en la iglesia y su raíz puede ser bien chiquita. Se echa de ver a la hora de los tiros, ¿va? A la hora de los problemas, de las tentaciones, de las situaciones, se echa de ver. Entonces necesita un discipulador, un 3 o un 4 que le ayude a profundizar en la palabra. Esa es parte importantísima, y eso es hacer discípulos. El estar, eso dijo Jesús, ¿verdad? Enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, se trata de que un 3 o un 4 venga y esté enseñándole de la palabra, a profundizar, a leer, a comentar la palabra, a estudiar juntos, a ver cómo la aplica, cómo la pone en práctica, a entender qué es lo que está leyendo ahí. Los nuevos creyentes y los CIA 2 añejos necesitan pasar más tiempo en la palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra, como la describió Pablo después, esa palabra atraviese, penetre, ¿verdad? Y vuele toda roca que tengamos ahí en el corazón. Todas las rocas allá, bien, no están superficiales, están allá adentro, para que la raíz no pegue, sino que siga. Hay que estar orando por esa gente, por los CIA 2, por los terreno 2, especialmente cuando vienen los problemas, la persecución, el dolor. Ok, uno cree que el diablo solo trabaja aquí. No, el diablo está por todos, trabajando por todos lados. Y entonces, de repente el diablo ha tenido que ver en convencer a unos que la macetera es más cómoda, que esta sillita es más rica, que es mejor, tranquilo está recibiendo, verán, me dan de comer, me atienden, me chinean, qué rico, ¿verdad? Si es recién nacido es normal, pero después ya no es normal. Entonces se queda ahí. El diablo tiene mucho que ver. Cuando vienen los problemas, las angustias, las persecuciones, las burlas, lo que sea, por el Señor, el diablo va a estar ahí detrás para botarte con eso.
que va a estimular a que en tu casa se enojen de que seas cristiano, que tus amigos se rían, que en tu trabajo tengas problemas porque querés vivir y aplicar principios bíblicos, etcétera, etcétera. Hay un montón de maneras. Las tentaciones a tus áreas débiles, el diablo, ¿para qué? Ya no te detuvo en la 1, pues te va a pegar a la silla 2. Te va a hacer súper pegajosa. Aquí va a poner super glue, silicón y todo lo que quieran. Silla 3, me llamó la atención. ¿Cómo se llama esa cosa que parece radiador? Bandeja de germinación. Bandeja de germinación. Bandeja de germinación. De germinación. Entonces ahí echa la semilla con un poquito de tierra y cuando empieza a salir, vámonos. Sí. Lo que hizo Jesús, vámonos, los tiró a la piscina. Lo que hablamos a la piscina, a la acción, para que no se queden mucho tiempo en la silla 2. Entre menos tiempo, solo el tiempo necesario. El necesario. Solo el tiempo necesario hay que estar en la silla 2. Y de ahí a la cancha, a la tierra, ahí al terreno de la acción. Qué buenísimo eso. 3, el tercer terreno es entre las espinas. Verso del 18 al 19. Son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ¿qué verbos ahí va? Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, tanto el terreno 2 como el terreno 3, vemos que la semilla germina. Sí. Empieza a salir, ¿verdad? Empieza a crecer, va bien aquella cosita ahí como tenés ahí. Pero en este caso ya Jesús no se refiere a la parte fea, ¿verdad? No se refiere a los problemas, a la persecución, al dolor. Aquí empieza a usar otro tipo de situaciones que son, digamos, un poco más agradables. El dinero, ahí habla del dinero, el placer, el éxito, los logros, la salud, las riquezas, esto y lo otro, todas las cosas buenas de la vida. Incluye, ahí mire, afanes y preocupaciones por lo material. El deseo de muchas cosas, dice. Y en un momento que carga, querer tener más, querer tener otras cosas de las que tiene. El efecto de todo eso, al igual que el anterior, los problemas, el efecto es que te vuelve a echar super glue y silicón y toda la cosa a la silla 2 y te queda pegado ahí y que esas cosas, ojo con eso, esas cosas, ese mundo de cosas que describió Jesucristo ahogan la palabra y no es broma, no es tal vez lo pudiera, hay un 10% de probabilidades que te ahogue, no dice eso. Y ya lo hemos visto. En hermanos, yo tengo 30 y algo de años de estar aquí en la iglesia y yo lo he visto, hermanos que van bien y van ahí, pero de repente se enredan, que es la palabra que usa Pablo, se enredan en los negocios de la vida, en logros, en avances profesionales, en el deseo de cosas, en esto, el otro y ese mundo tan adictivo, ¿verdad? Y cuando menos acordamos, un discípulo menos. Aunque se reúna, aunque esté sirviendo, incluso puede ser un silla 3, que ese tipo de cosas me lo vuelven de regreso a la silla 2. Ni se dio cuenta cuando estaba aquí y se enredó y ya levantó la tapita y se sentó y se quedó silla 2. Porque eso que mencionó Jesucristo son cosas que vuelven muy pegajosa la silla 2. ¿Qué necesita un terreno 3? El terreno 3 siempre es de la silla 2. Pero antes, yo quiero entender eso desde tu punto de vista. Allí dice que espinas o qué sé yo, ahí al mismo tiempo de la plantita, y entonces la ahogan. Sí, ¿Cómo es eso? Sigue siendo la parábola, ¿no? Digamos, esta planta que estaba en la silla 2, o la que la teníamos acá,
la llevamos al campo Ajá. y comienza su proceso de ser usado, como decía usted, Ajá. porque va en proceso de crecimiento. ¿Qué pasa si nosotros descuidamos esta silla, cómo se llama, esta planta? ¿Se acuerdan la vez pasada que hablamos de las malezas alrededor de las plantas? Comienzan a crecer las malezas alrededor de la planta. El monte. Monte. Eso es las espinas que ahogan, y literalmente ahogan al cultivo, porque compiten por oxígeno, compiten por los fertilizantes, compiten por agua, y la planta se ve ahogada, literalmente se ve ahogada, y para su crecimiento. O sea, suele suceder de que viene alguien y la recupera, por supuesto que la puede recuperar, necesita trabajar más con él, con ella, con esa planta para volver. Eso sí, pierde un tiempo de producción. Sí, ahí Entonces, dice, sí, pierde un tiempo de producción, se puede recuperar o se puede ahogar y se acomoda otra vez en la silla 2. Es interesante porque todos los afanes que nos ahogan, póngase trabajo, póngase cosas que nos apartan que nos apartan estrictamente de profundizar la raíz. Porque si una semilla o una planta trasplantada no tiene suficientes nutrientes, no va a desarrollar follaje, no va a haber captación de energía, por regla de 3 no va a haber crecimiento. Y si su raíz no profundiza, tampoco va a absorber agua. O sea, porque todo alrededor la está ahogando. La está ahogando. Entonces necesita mantenerse, y eso es literal en nosotros. Necesitamos mantener nuestro corazón limpio. Limpio siempre para que vayamos creciendo. Porque si empezamos nosotros a decir un simple hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo otras cosas que hacer, o estaba en una carrera de liderazgo y por agarrar un trabajo que de repente no viene el Señor, me aparto del liderazgo y me voy al trabajo. El diablo, como dice usted, literalmente trabaja en las 4 sillas, y creo que trabaja más en la 4. Sí. Calculo que trabaja más en la 4 porque ya es algo que tiene un fruto que al diablo no le gusta, ¿no? Sí. Pero entonces en la silla 3, Terreno 3. en el terreno 3 puede dar fruto, puede dar poco fruto, y si no se rescata a tiempo, quizás no dé frutos, pues, si se mantenga también ahí solo medio trabajando y no generando lo que alguien que la sembró ahí espera, ¿no? O sea, todos hemos visto que interesante, el monte no ocupa mucho cuidado, No. ni se da cuenta uno quién lo sembró. Si se comiera, no, Ahí salió. no nace. ¿Ah? Si se comiera el Si monte, se no comiera, nace. no nace. Sí. No, pero es tóxico. Uno, te das ahí un terreno, ¿va? y lo descuidas unos días y regresas y hay monte y nadie lo sembró, o hubo una manera, no sé, Nadie lo siembra, y tienen llega ahí la semilla. y tienen una manera de reproducirse espectacular. O sea, no sé si algunos de ustedes se han emozotado alguna vez. Los mozotes, sí. Hay Entonces, unos que van a los semilla. Estados Unidos a botar mozotes. Esa es semilla y nosotros la llevamos y todo eso. O explota y el viento lleva la semilla y se diseminan y no ocupan, de hecho ocupan un 3% de la necesidad que ocupa una planta para crecer y reproducirse. Útil. Su función solo es reproducirse, no nada más, no es dar fruto, no es dar nada, es simplemente reproducirse. Es molestar. Y entonces, ¿cómo se reproduce el pecado en nuestro corazón? Igual, rapidito. Qué interesante. Rapidito, o sea, no ocupa mucho para reproducirse. Entonces, volviendo a la aplicación, sería, nosotros andamos ahí, somos un tipo de terreno, esperamos ser terreno 4, ¿verdad? Y entonces, pero esas semillitas de monte, que son imperceptibles, las recibimos en nuestro medio que nos desenvolvemos, los medios de comunicación nos tiran semillas, ¿verdad? Y el monte crece bien fácil en nuestras vidas. El monte crece. Por un lado, el monte, dijiste, no sirve de nada, no se come, no es útil, no nada, pero sí estorba, es decir, sí afecta. Y a la planta, a lo bueno, al efecto de la palabra, que es lo que está mencionando Jesús, ese tipo de cosas lo va ahogando. ¿De dónde captamos ese deseo de querer tener más cosas? Ese deseo del éxito, ese deseo de la fama, del dinero, eso es monte, eso es maleza, y eso, ahí andan un montón de semillitas y si le suma enfermedades y nos la enseñan también, insectos y otra cosa que también llegan a atacar, entonces sí. ¿Qué necesita el terreno 3?
urgente necesita reconocer. El terreno 3, recuerden, es CIA 2 todavía. Pero todos tenemos 3, 4, tenemos que estar también teniendo esto. Reconocer que esas cosas afectan, que buscar el éxito afecta, que buscar prosperar afecta. Y por eso la teología de la prosperidad tiene tanto éxito, ¿eh? Porque afecta a la gente. Querer tener sus cositas, todo eso no es malo. Eso que mencioné ahorita, del buscar el éxito, prosperar, tener sus cosas, ¿verdad? No es malo. No es malo hasta que te afectan espiritualmente. Hasta que se ve que no sos maduro, que no estás creciendo. Ahí está la plantita de esas. Ahí de repente por ahí empieza el monte a crecer a un lado. Ahí donde está. Y si descuidamos ese monte, esa plantita solo va a crecer un poquito y de ahí se va a ahogar. Lo que la raíz le debe ir. Porque le compite con nutrientes, con el sol, con el agua, con todo, y se va quedando ahogada, chiquita. Y Jesús agregó infructuosa, sin fruto. Había dado fruto, pero llega un momento en que se ahoga y deja de dar fruto. Por estar enredado en los negocios de la vida, por estar queriendo avanzar en esto, no es malo hasta que te afecta espiritualmente. Hasta que se ve que no creces. Hay un riesgo si decidís sacrificar lo espiritual por lo material. El riesgo es que te deja pegado a la silla 2. Te pega a la silla 2. Y algo similar puede ocurrir en otro contexto, es decir, el éxito en actividades espirituales, en estar usando tus dones espirituales, en usar los talentos, podría ser una silla pegajosa también que te impide avanzar hasta la silla 4. También. Si no reconoces, ese es el sí, si no reconoces que esas cosas te pueden mantener en la silla 2 o en la silla 3, según sea el caso. El punto es que no querrás avanzar a la silla 4. En ese sentido, entonces, el pegamento de la silla 3 es más sutil. Es más sutil. Y el de la silla 3, para reconocer eso que acabamos de mencionar, ese monte que puede estar creciendo ahí en el alrededor del corazón tuyo, el terreno 3 o la silla 3 y el terreno 3 ocupan humildad. Humildad. Ahora, qué interesante es que 3 de los 4 tipos de terreno o de los 4 tipos de personas no dan fruto o dan poquito fruto. Por eso es que hay que tomar muy en serio las advertencias del Señor en esa parábola, las advertencias del Señor en cada una de esas cosas. Cuando tenemos problemas hay que recordarse de la advertencia de Dios. Necesito profundizar en mi raíz, que tengo una oportunidad de éxito y de enriquecerme, de prosperar. Más tengo que meterle a la palabra y a mi vida espiritual, porque si no, el monte me va a ahogar. Hay que tomar en serio esas advertencias del Señor. Y si analizamos esa parábola más despacito, vamos a ver que muestra que el 75% de las personas que empiezan el proceso de ser discípulos nunca llegan hasta la silla 4. No porque no se podía, es porque se descuidaron y se quedaron pegados. Porque el Señor quiere y no hay excusa para no ser silla 4. Nadie tiene excusa para no ser un hacedor de discípulos fructífero. Pero Jesús está diciendo, hay un 75% que se está quedando sin llegar ahí. Entonces veamos el terreno fértil. Marcos 4:20. Dice que son sembrados en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Porcentajes, 30. Entonces, los terrenos 2 y 3 iban bien. Iban bien. Iban saliendo, iban con gozo y toda la cosa, iban bien.
pero algo, en unos una cosa, en otros otra cosa, algo los llevó a ser sin fruto o de poquito fruto. Pero el terreno 4 es fructífero. Y entonces obviamente estamos hablando de la silla 4, el hacedor de discípulos, que da fruto. El hacedor de discípulos da fruto en diferentes porcentajes. La multiplicación de discípulos depende de que seamos discípulos fructíferos. Si yo soy un discípulo fructífero, generaré multiplicación de más discípulos. Yo voy a producir 2, 3, 4, 8, yo, 1. Para esto, para ser fructífero, para ser ese terreno 4, se necesita ser bien intencional en ser relacional. Invertir bastante de mi tiempo en mi relación con Dios para que mi raíz sea buena, y a la vez invertir mi tiempo, mi energía en otros. Invertir nuestra vida en otros. El CIA 4, bien interesante, y pensando en una planta, te querías comer frijolito. Ajá. El CIA 4 es un sembrador también. Me estabas explicando hace poco que una semillita de frijol, una sola semillita la sembramos, ¿y qué puede suceder? Ok, recuerden que estamos hablando de sembrar, ¿no? Sí. Es una semilla de frijol. Ese es un frijol. Es Sí. un frijol. Todos lo conocen, a unos solo lo conocen molidito o frito. Solo lo conocen en baleada. Pero esta es la semilla de frijol. Para que esta semilla de frijol Oiga. hay que sembrarla. El de la silla 4 es alguien espectacular porque tiene que sembrar, tiene que cuidar al de la silla 2, tiene que cuidar al de la silla 3 para llegar a esto. De esa semilla de frijol salió todo esto. De una semilla. De una semilla, varias, una planta con un montón de vainas. Con un montón de vainas. Y cada vaina trae 7, 8, 9 frijoles. Eso es multiplicación. ¿Qué lo hace interesante a esto? Lo que mencionaba usted, la raíz. La raíz. O sea, el del terreno 4 fértil o el de la silla 4 tiene que hacer crecer la raíz de quien esté trabajando, porque si no, no va a producir. Y es simple porque, digamos, puede ser solo follaje. Solo hojas. Solo hojas. Puras hojas y nada de tamal. Ajá. Y puede tirar una vaina, nada más, allá las cansadas. Entonces, al final de todo, es cosechar, es hacer discípulos, es hacer tamalitos. Sí. Y cuando uno termina la tarea de discipular, lo que tiene que ver es toda la semilla que cae de lo que fuimos nosotros, una semilla en algún momento. Entonces todo eso, semilla que cae, vuelve a sembrarse y vuelve a producir más. Entonces, entre más semillas sembramos y más cosechamos, más rápido nos multiplicamos, porque no hay otra manera. No hay otra manera. No hay ninguna otra manera. Y el Señor fue sabio en poner esto, porque de una semilla en una planta produce un montón de discípulos. Y usted solo pedía uno la vez pasada. Sí. Uno puede ser un plátano, por ejemplo, que da un racimo al año. Pero hay semillas que pueden dar cualquier cantidad, y eso es lo que debemos anhelar nosotros, de que el sembrar, cuando nosotros trabajamos a alguien y sembramos la semilla, acá es llevarlo hasta allá, porque allá es donde se cosecha. No hay un proceso en la parte agrícola que alguien haga y tire la semilla y se vaya y después quiera venir a cosechar. No puede, porque no cuidó el cultivo. No existe eso. No existe, no hay manera. Entonces un CIA 4 tiene que tener todo el tiempo necesario para cuidar lo que sembró hasta llevarlo a cosecha. Eso es. Y es el que el Señor ayuda. Pero es bien interesante, el CIA 4, que sería ese que es el resultado de una semillita que cayó en buena tierra y se convierte en un montón de vainas llenas de frijoles. Y el mismo CIA 4 se vuelve entonces un sembrador también, que siembra
la palabra, y al igual que el agricultor, un agricultor, por ejemplo, Adalberto, él no puede hacer que una semilla crezca, pero sí puede darle el ambiente para que crezca, Sí. el cuidado para que crezca. Entonces igual, nosotros no podemos hacer que alguien crezca. No. Yo no puedo hacer que alguien crezca, No. pero sí puedo darle el Provocar. ambiente, Darle todo el ambiente echarle para que crezca. agüita, echarle, O a la inversa. o a la inversa. Provocar el escenario para que no crezca, que suele suceder al otro, al lado híjole. contrario, ¿no? También. Ujú. Entonces el agricultor hace su parte, Dios es el que da crecimiento, y ese cuidado para que crezcan va a dar O sea, máximo nosotros no podemos, fruto. perdón, pastor, nosotros no podemos cambiarlo esta semilla. ¿No podemos? No podemos cambiar lo que va a salir de la semilla. Ah, no. Ni decir, yo quiero que salgan hojas rojas. No, va a salir una planta, pero depende del cuidado que le demos nosotros para que manifieste todo el potencial que tiene como una persona o Uy. como un discípulo cristiano. Depende de un CIA 4 para generar para que manifieste todo, salga todo el potencial. todo lo que puede fructificar va a depender del CIA 4. Uy. Nos animan a hacer CIA 4. ¿No les gustaría hacer ese terreno 4? El CIA 3 sería alguien que produce al 30 o menos por ciento. El CIA, no, yo que sea no, ¿cuál? O sea, ya mencionó ahí que el frijol, una semillita de frijol produce aquel montón de frijoles. Alguien así, ¿Qué con es? esa vainita. Solo una, ¿va? Solo uno. Qué inútil. Pero es frondoso, ¿no? Y atacado por plagas por todos lados. Hasta avergonzada, mira esa plantita. La avergonzaste aquí delante de que solo una vainita tiene. No. Y dijiste que el plátano se siembra la semilla del plátano y da un plátano al año. Da un racimo. Un racimo al año. Pero él no se reproduce por Y el a ver, racimo. ¿cada cuánto? Se reproduce por un hijo que tiene y ese. Híjole. No hay que ser como a los plátanos, hay que ser así, ¿verdad? Como los frijoles. Ahora, para captar más este punto, hay más parábolas. Pero aquí hay unas preguntas que yo quiero hacerles. Con todo lo que hemos estado aprendiendo. Gracias, Adalberto. ¿Cuál de las diferentes cosas que hemos estado mencionando aquí, cuál de todas esas cosas está haciendo pegajosa tu silla? Las preocupaciones, los problemas, las tentaciones, los vicios, buscar tener riquezas, los deseos de los ojos, la avaricia, la persecución ahí en tu casa o en tu trabajo, la emoción del activismo, tus metas personales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál de todas esas cosas está haciendo pegajosa tu silla? Lo dijimos al comienzo, Jesús no vino solo a salvarnos. Él quería todo esto y vino por todo eso y murió en la cruz por todo esto, empezando por salvarnos. Él quería salvarnos y seguir su obra en nuestra vida, porque su meta es que seamos discípulos, hacedores de discípulos. No te podés contentar quedarte allá atrás o quedarte pegajoso ahí atrás. Por eso es que nos manda, parte del mandato de la Gran Comisión, nos manda a regar la semilla. Hoy aquí cada uno de nosotros está en una de las 4 sillas. La mayoría creo que de la 2 a la 4. Depende de qué tipo de terreno somos. Depende de qué tipo de terreno te has vuelto. Podrías estar siendo salvo y estar en algunos de terrenos de estas sillas, pero si te descuidas, aunque seas salvo, tu corazón va a ser duro, como el terreno 1. Va a ser duro y va a ocupar que se meta el láser. Ahora es con láser, que mete el láser Dios y te quebrante. La buena noticia es que si no sos terreno 4 y silla 4, podés llegar a hacerlo. Esa es la buena noticia. Podés llegar a hacerlo.
Ponerle atención a aquellas cosas que no te pueden dejar avanzar a ser un hacedor de discípulos. Ponerle atención a las cosas que Jesús les pone lucita de precaución. Ponerle atención a esas cosas que te mantienen pegado a una silla que no es la silla 4. No importa si es la 3, la 2. Ponerle atención y no olvides. Solo hay una manera de saber si yo soy terreno 4, si yo soy silla 4, y la manera de saberlo es la cantidad de fruto. La cantidad de fruto. ¿Qué otras cosas podrán estorbarnos? ¿Qué puede estorbarnos a que avance de aquí para acá, de allá para acá? ¿Qué cosas pueden estorbarnos a avanzar? Eso es lo que vamos a ver el próximo miércoles. De repente vas a saber qué es lo que te está estorbando. Vamos a orar y darle gracias a Adalberto por su participación. Qué bueno, gracias. Muy buenas esos aportes y esas ilustraciones. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado hoy. Te ruego que lo uses, que sea también una semilla. Esto que hablamos hoy, Señor, que sea una semilla que caiga en el terreno fértil, en el terreno blandito, en ese terreno enseñable. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, parecido al terreno 1, duros, que no seamos emocionales, Señor, pero que apenas pasa algo bueno o algo malo, ya nos ahoga y nos evita ser fructíferos. Señor, que podamos percibir la acción del diablo en todas esas cosas, porque la meta del diablo es que no seamos fructíferos. La meta del diablo es bloquear tu meta de que seamos hacedores de discípulos. Para tu gloria, Dios. Gracias por todo en esta noche. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios le bendiga.